En una noche de mediados de junio, con el calor sofocante del verano pesando en el aire, en la espaciosa casa del rico terrateniente don PHM se oyó de pronto un alboroto. María, la criada, se había quedado sin vida dentro de la habitación, porque el parto se había complicado. El matrimonio PHM la quería casi como si fuera de la familia. Su muerte repentina dejó atrás a un niño que lloraba hasta ponerse morado, hambriento de leche. Doña PHM sintió que el corazón se le encogía por aquella muchacha que había servido en su casa. María había entrado a trabajar para ellos cuando apenas tenía 11 años. En aquel entonces, su madre cayó gravemente enferma. Para intentar salvarla, la niña reunió todo el dinero que había en casa, pidió prestado a todas partes y aún así no alcanzaba. Desesperada por salvar a su madre, fue a suplicar ayuda al matrimonio PHM. Pero don PHM nunca había sido hombre de perder dinero. Sabía perfectamente que la familia de María no tendría forma de devolverle aquella suma. Así que, en vez de prestársela, le propuso que entrara a servir en su casa. Al principio, al ver lo delgada y escuálida que era la niña, doña PHM no quedó muy convencida. Pero después de ponerla a prueba con las tareas del hogar, comprendió que había tenido mucha suerte encontrando a una criada tan apañada. Desde entonces, cada mes María podía mandar dinero a su madre para que siguiera tratándose. Y el matrimonio PHM tampoco era de esos amos que aplastan a los débiles. Como veían que la muchacha valía para todo, le pagaban un jornal muy generoso. Incluso una vez doña PHM le dijo: «Quédate aquí a trabajar para mí. Cuando crezcas, yo misma te buscaré marido». Entonces María seguía siendo casi una niña, así que solo se echó a reír. «Yo no quiero casarme. Me quedaré con usted para siempre». Al oír aquellas palabras, doña PHM sonrió con suavidad. ¿Qué muchacha no sueña con casarse algún día? Lo que pasaba era que María aún era pequeña y todavía no pensaba en esas cosas. Como el matrimonio PHM la había ayudado en la peor época de su pobreza, María siempre guardó en el corazón la idea de devolverles un día aquel favor. Además de las tareas de la casa, también cuidaba del hijo varón de sus amos. Y, la verdad, daba pena pensar en el matrimonio PHM. Aunque vivían rodeados de riqueza y comodidades, ambos arrastraban una pena muy honda. Muchos años atrás, cuando el señor Esteban, el padre de don PHM, aún vivía, había levantado junto a su esposa un gran patrimonio. Su mujer, doña Isabel, era hija del alcalde pedáneo del pueblo. Pocos años después de tener a don PHM, cuando el niño ya no necesitaba tantos cuidados, ella empezó a aprovechar las amistades y contactos de su familia para ayudar a su marido con los negocios. Y hay que decir que doña Isabel era una mujer extraordinariamente capaz. Porque, en aquellos tiempos, la mayoría de las mujeres solo se ocupaban de la comida, del marido, de los hijos y de llevar la casa. Ella, en cambio, fue la única en todo aquel pueblo que se atrevió a salir fuera a trabajar codo con su esposo. Entre los dos reunieron algo de dinero y levantaron un taller de carpintería. Y el señor Esteban llegó incluso hasta la capital de la provincia para traer artesanos expertos. Todo lo que salía de aquel taller estaba hecho con unas manos prodigiosas. Fabricaban sobre todo armarios, mesas, camas y sillas para las familias acomodadas y para los grandes propietarios. Cada pieza estaba trabajada con un esmero minucioso. Por eso, poco a poco, la fama del taller fue extendiéndose por todas partes. Con el tiempo, hasta gente de otras comarcas y de la capital empezó a venir a buscar sus muebles. Desde entonces, la vida de la familia prosperó como el trigo en buena tierra. En muy poco tiempo recuperaron todo el dinero que habían invertido al abrir el taller, y poco a poco fueron acumulando fortuna para mejorar la casa y comprar de todo. Todo el pueblo los admiraba profundamente. Aunque, como siempre, también había quienes sentían envidia y lanzaban pullas envenenadas.
¿Y usted nunca ha pensado en tomar otra esposa? Con tanto dinero y solo un hijo, ¡qué desperdicio! Resultaba que, un tiempo atrás, doña Isabel había caído de repente enferma de un mal extraño. El curandero del pueblo hizo cuanto pudo para arrancarla de las puertas de la muerte. Pero, a consecuencia de aquello, ya no pudo volver a tener hijos. Para entonces, don PHM tenía ya más de 10 años y se pasaba los días rondando por la casa y jugando por allí. Doña Isabel habría querido darle un hermano con quien crecer, pero ya no pudo ser. El señor Esteban, al verla así, la consoló. Con tenerte a ti y al niño me basta. Tener una casa llena de hijos no garantiza nada. Además, con varias mujeres y varios hijos solo vienen quebraderos de cabeza. Mejor dediquémonos a hacer crecer aún más el taller. No le des más vueltas y no te pongas peor. De verdad que no se parecía a la mayoría de los hombres de aquella época. Cada vez que volvía del trabajo, el señor Esteban dedicaba tiempo a enseñar a su hijo, con la esperanza de que algún día pudiera cargar con todo aquello. Jamás anduvo con ninguna otra mujer. Hasta el final de sus días no tuvo más esposa que doña Isabel. Con la vejez, la salud de ambos empezó a fallar. Doña Isabel murió antes que su marido. Y 2 años más tarde, consumido por la añoranza, el señor Esteban también enfermó y acabó reuniéndose con ella. Antes de morir, llamó a su único hijo y le dijo: «Padre y madre, no te dejamos nada, aparte de este taller. Espero que tú y tu esposa sepáis conservar toda la hacienda que hemos levantado durante tantos años. No seas codicioso ni pierdas la bondad que llevas dentro. Mientras hagas negocios con honradez, esta fortuna os bastará para vivir tranquilos toda la vida». Nada más terminar de hablar, se quedó sin fuerzas y expiró en brazos de su hijo. Murió en paz, sin nada que lamentar. Aún así, don PHM sufrió mucho por la muerte de su padre. Durante mucho tiempo quedó hundido en la tristeza por haber perdido a sus seres queridos. No fue hasta que doña PHM dio a luz a su primer hijo cuando volvió a animarse y se levantó para encargarse de todo lo relacionado con el taller. Doña PHM no tenía el talento para los negocios que había tenido su suegra, pero en todo lo referente a la casa lo llevaba todo a la perfección. Don PHM, al volver del taller, nunca tenía que preocuparse por nada de puertas adentro. Todo marchaba con armonía. Y su mayor alegría llegó cuando, después de criar a su primera hija hasta los 3 años, doña PHM volvió a quedarse embarazada. El curandero dijo que quizá el bebé sería varón. Y aunque don PHM no era hombre obsesionado con tener hijos, con un patrimonio tan grande sí deseaba tener un hijo varón que pudiera compartir parte de la carga. Pero las cosas no salieron como esperaban. A medida que su hijo Tomás fue creciendo, se hizo evidente que el muchacho no tenía viveza ninguna. Pasaba el día entero sonriendo con expresión bobalicona y hasta después de los 7 años apenas sabía balbucear unas palabras. Antes de eso, don PHM ya había buscado curanderos y médicos por todas partes, pero todos negaban con la cabeza. Doña PHM, al ver a su hijo así, vivía consumida por la pena. He fallado a la familia. He fallado a nuestros mayores. Con Tomás en ese estado, temía que la familia PHM se quedara sin descendencia. Noche tras noche, sin pegar ojo, doña PHM pensaba en ello. No quería que su marido tuviera que seguir escuchando las palabras crueles de la gente del pueblo. Así que, tragándose la amargura, fue ella misma quien se encargó de buscarle una segunda esposa. Al principio, don PHM se opuso. Él también quería parecerse a su padre y tener una sola mujer en toda su vida. Además, doña PHM siempre había sido una esposa diligente, capaz de ocuparse de todo. No quería que tuviera que soportar esa humillación. Pero los comentarios de la gente eran cada vez más hirientes y aquello lo fue desgastando. Al final,
No le quedó más remedio que ceder ante lo dispuesto por su esposa. La muchacha que doña PHM escogió para él era hija de una familia pobre del pueblo. Acababa de cumplir 16 años. Tenía buen cuerpo y una apariencia saludable, y eso dejó muy satisfecha a doña PHM. Pensó que una joven así, sin duda, podría darle un hijo varón a la familia. Pero la muchacha no llevaba ni unos días en la casa cuando perdió la vida. Se decía que había resbalado, se había golpeado la cabeza contra unas piedras y había sangrado tanto que no hubo manera de salvarla. Doña PHM, asustada, pensó que tal vez todo había ocurrido porque había tomado aquella decisión por su cuenta, sin pedir permiso a los antepasados. Así que mandó llamar a un maestro de geomancia para que examinara las tumbas de la familia. Fue entonces cuando el matrimonio supo que las sepulturas de sus mayores estaban en paz. Lo que ocurría era simplemente que don PHM no podía tener más hijos. Si volvía a tomar otra esposa, solo lograría que otra mujer cargase con desgracias ajenas. El maestro les aconsejó que no lucharan contra el destino. Los dos quedaron aterrados. Comprendieron que no podían ser tan egoístas como para arrastrar a otra persona a la desgracia solo por sus propios deseos. Desde entonces, don PHM y su esposa fueron aceptando poco a poco que su único hijo varón no era listo. En el pueblo la gente seguía murmurando, pero ellos decidieron no hacer caso. Solo se dedicaron a cuidar de sus hijos y a atender el taller familiar. Su hijo no había sido como habían soñado. Pero, en compensación, su hija mayor, Aurora, salió tan capaz como su abuela. Con apenas unos años de adolescente ya tenía soltura para ayudar con muchos asuntos del taller. Había días en que, por culpa de los envíos lejanos, don PHM tenía que dejar a su hija al mando de los oficiales. Y Aurora, sola en el taller, llevaba las cuentas de todo con claridad y sin equivocarse. Don PHM estaba profundamente orgulloso de aquella hija. La quería con toda el alma. Pero aquella alegría no duró muchos años. Cuando Aurora cumplió 16, fue dada en matrimonio a la familia del alcalde de un pueblo llamado Valdelinares. Como el camino era largo, rara vez podía volver a visitar a sus padres. Y, además, entre los embarazos y los hijos, ya no podía ocuparse del taller de su familia. Sin su hermana mayor a su lado todos los días, Tomás se volvió de repente un chico callado y apagado. No hablaba ni sonreía, y aquello preocupaba muchísimo a sus padres. Por suerte, justo por entonces María entró a trabajar en la casa. Tomás, en su ingenuidad, creyó que era Aurora y empezó a ir detrás de ella llamándola hermana. Al ver aquello, el matrimonio respiró algo más tranquilo. Desde entonces, la comida, el aseo y todo lo relacionado con Tomás quedó en manos de María. Y gracias a que ella se ocupaba de tantas cosas, doña PHM pudo vivir con algo más de descanso. En aquella casa no solo estaba María como criada. También trabajaba allí desde hacía tiempo un mozo llamado Bruno. Debía de tener más o menos la misma edad que ella. Lo bueno de Bruno era que tenía un cuerpo fuerte y unas manos resistentes. Por duro que fuera el trabajo, jamás se quejaba. Y además tenía un carácter honrado y sencillo, por lo que se ganó muy pronto el afecto de sus amos. Don PHM incluso le había dicho una vez: cuando quieras casarte, yo mismo te organizaré la boda y pagaré los gastos. Aunque estaba muy satisfecho con aquel criado, tampoco podía obligarlo a quedarse soltero toda la vida trabajando para él. Los padres de Bruno ya habían muerto y no le quedaba familia cercana. Así que ayudarle con la boda era, para don PHM, lo justo. El dinero, para una familia como la suya, no significaba gran cosa. Y así transcurrieron las cosas, con tranquilidad, tanto en la casa como en el taller. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 5 años desde que Aurora se marchó al casarse. Sin la ayuda de su hija, don PHM tenía que cargar con más trabajo.
Y al ver cómo la hacienda crecía cada vez más, pero sin nadie capaz de heredar de verdad su peso, a veces no podía evitar entristecerse. Su hijo Tomás ya había cumplido 20 años. Pero su manera de pensar seguía siendo la de un niño pequeño. Desde el día en que María entró a servir en aquella casa, Tomás no se separó de ella ni medio paso. Incluso a la hora de comer y de dormir quería tenerla cerca. Como sus padres temían que se despertara por la noche y se pusiera a llorar si no veía a María, doña PHM mandó poner un catre al lado de la cama de Tomás. Por las noches, María dormía allí. Y eso era porque, aunque la mente de Tomás siguiera siendo infantil, su cuerpo ya era el de un hombre hecho y derecho. Si María seguía pasando tanto tiempo dentro de la habitación del señorito, tarde o temprano comenzarían los rumores. Además, hacía poco que la muchacha había empezado a sentir vergüenza y a fijarse en un hombre. Era lo más normal en una joven que empezaba a crecer. Cuando le confesó a doña PHM aquel secreto de su corazón, la señora no se sorprendió demasiado. Bruno es un chico sencillo y honrado. Si los dos os queréis y sabéis cuidaros mutuamente, no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, María ya tenía 16 o 17 años. Antes o después, como todas las demás, querría formar su propia familia. Pero lo que preocupaba a doña PHM era otra cosa. Si María se casaba y se iba, ¿qué sería entonces de su hijo? Durante todos aquellos años, Tomás había dependido de ella para todo. Y, por mucho que quisiera, el muchacho no podía seguir pegado a María para siempre. El matrimonio iba envejeciendo cada día un poco más. Y cuando ellos faltaran, no sabían cómo podría vivir Tomás. Cada vez que doña PHM pensaba en eso, sentía el corazón hundirse. Al verla suspirar una y otra vez, María comprendió que su señora estaba preocupada por Tomás. Así que enseguida le dijo: «No se preocupe, señora. Aunque me case, seguiré cuidando del señorito toda la vida. No dejaré que nadie le haga daño». Pero, por mucho que dijera eso, María no dejaba de ser una criada. Ahora doña PHM la veía trabajadora y dócil. Pero quién sabía si algún día la codicia podría nacerle dentro y acabar queriendo quedarse con la fortuna de la familia y echar a su hijo a la calle. Su hija, además, vivía lejos y no podría proteger a Tomás. En realidad, el matrimonio ya llevaba tiempo pensando en el futuro del muchacho. Más de un año antes, habían dejado caer por el pueblo que, si alguna familia tenía una hija en edad de casarse y aceptaba entregársela a Tomás, ellos la tratarían bien. Además de cuidar de él en el futuro, aquella nuera no tendría que pasar fatigas. Toda la fortuna del matrimonio acabaría siendo para el matrimonio de Tomás. Pero cuando la casamentera llevó a varias muchachas de familias humildes para que lo conocieran, unas lo despreciaron por simple, y a otras Tomás las regañó y las echó de delante. El matrimonio tuvo que disculparse una y otra vez y tratar de calmar a su hijo. Solo esperaban que algún día Tomás pudiera tener una esposa que le hiciera compañía. Pero él no hacía más que negar con la cabeza. Incluso decía: «Yo solo me casaré con la hermana María». Aquellas chicas, que ya procedían de casas sencillas, al oír eso sentían que el muchacho las estaba humillando. Después de todo, habían aceptado venir solo por la fortuna de la familia, soñando con mejorar su vida. No eran de mala familia, y además eran bonitas y delicadas. Y, sin embargo, a los ojos de Tomás no valían ni la mitad que aquella criada flacucha y morena que tenía al lado. Todas se marcharon llenas de rabia. Al ver el rostro inocente y ajeno de su hijo, don y doña PHM solo pudieron suspirar con impotencia. Dentro de sí, doña PHM pensó que dejaría pasar un tiempo y luego buscaría otras muchachas. No podía creer que con una fortuna tan grande no fueran capaces de encontrarle esposa a Tomás. Una semana más tarde, de casa del marido de Aurora llegó la noticia de que acababa de nacer su segundo hijo.
Aquello hizo nacer en doña PHM una idea temeraria. Cuando Aurora volvió con los niños a visitar a sus padres en el pueblo, la señora la llevó aparte para hablar a solas. Al ver la vacilación de su madre, Aurora fue la primera en preguntar: «Madre, ¿ha pasado algo en casa?». Doña PHM negó con la cabeza. Entonces le confesó lo que llevaba guardado dentro. Quizá aquel pensamiento era egoísta, pero nacía del amor que sentía por su hijo. Quería que Aurora les dejase a su primogénito para criarlo en aquella casa. A cambio, más adelante, el matrimonio repartiría parte de su fortuna también con el niño. Solo pedía una cosa: que, cuando creciera, cuidara de Tomás hasta su vejez. Al fin y al cabo, sería de la misma sangre. Al oír aquello, Aurora no podía creer lo que escuchaba. Su propia madre quería cargar sobre los hombros de su nieto una responsabilidad tan enorme. Ir de vez en cuando a preocuparse por su tío, eso aún. Pero ¿cómo iba a dejar que su hijo regresara para hacerse responsable de cuidarlo toda la vida? Aurora respondió enseguida: «Madre, no deje que estas palabras lleguen a oídos de mi marido». El esposo de Aurora era el hijo mayor del alcalde de Valdelinares. Solía acompañar a su padre en todos los asuntos del pueblo, y todos daban por hecho que algún día ocuparía su lugar. Puede que no fuera tan rico como la familia PHM, pero en su casa tampoco faltaban ni el dinero ni los sirvientes. Y, además, quería muchísimo a su hijo. Doña PHM quedó herida por aquella negativa. Aún así, podía entender el pensamiento de su hija. En aquellos tiempos, una mujer casada debía volcarse por entero en la familia del marido, quien regresaba a hacerse cargo de la familia de sus padres. Había sido ella quien no había pensado con claridad y había puesto a su hija en un aprieto. Aún así, se sintió algo consolada cuando Aurora prometió buscar alguna muchacha adecuada para su hermano. Pero pasó otro año entero y Tomás seguía sin casarse. Y ahora, además, María le había confesado que quería a Bruno. Tarde o temprano, los dos acabarían siendo marido y mujer. La preocupación de doña PHM creció aún más. Noche tras noche se revolvía en la cama sin poder dormir. Al verla suspirar sin descanso, don PHM terminó preguntando: «¿Qué te pasa? Lo de Bruno y María no tiene nada de malo. Los dos tienen un destino parecido. Si se casan, tampoco sería un problema». Doña PHM estuvo un momento pensando y luego se volvió hacia su marido. ¿Y si somos nosotros quienes les organizamos la boda? Así, a lo mejor nos estarán agradecidos y no abandonarán a Tomás en el futuro. Don PHM encontró razonables las palabras de su esposa. Y, al conocer ya los sentimientos de los dos criados, un mes más tarde les preparó una boda por todo lo alto. La gente del pueblo no hablaba de otra cosa y elogiaba al matrimonio, diciendo que eran personas de corazón generoso y que algún día recogerían una gran bendición. Don PHM, al oír aquello, sonreía de oreja a oreja. Ya casados, Bruno y María cumplieron su palabra. Los dos se entregaron aún más a los asuntos de la casa. Tomás, al tener a María a su lado cada día, aunque ya no durmiera a su lado todas las noches, se sentía tranquilo con saber que ella seguía allí. Pero medio año después de la boda, sin que nadie supiera por qué, Bruno desapareció del pueblo. Y justo entonces María estaba embarazada. Las lágrimas le corrían a raudales por las mejillas. Y cada vez que lloraba así, Tomás se agitaba y le decía: «Hermana María, no llores. Yo te quiero mucho». Aquellas palabras lograban hacerla sonreír entre lágrimas. Y un día le preguntó: «¿Tú sabes lo que significa querer?». Tomás, al oírla, se lanzó de pronto a abrazarla, dejando a María con los ojos abiertos de la sorpresa. La muchacha se asustó, temiendo que los señores pudieran verlo y regañarla, así que lo apartó enseguida. «¿Quién te ha enseñado eso?».
Bruno. Lo he aprendido de Bruno. María frunció el ceño. Probablemente, cuando ella y su marido se habían mostrado cariño, Tomás los había visto. Su cara se puso colorada de vergüenza. Y él, a su lado, soltó unas palabras que no encajaban con su expresión infantil. ¡Qué guapa eres! Yo estaré contigo toda la vida. No seré como Bruno. En medio de la nostalgia por su marido, aquellas palabras de su joven amo la consolaron un poco. Sabía que Tomás no comprendía el verdadero sentido de lo que decía. Así que le sonrió y respondió: yo también cuidaré del señorito toda la vida. Aunque Bruno ya no estaba, el matrimonio siguió tratando muy bien a María. Doña PHM no le permitía hacer ningún trabajo pesado. Incluso le decía que se quedara tranquila y descansara, que del resto de la casa ya se ocuparía ella. Con tanto cuidado por parte de sus amos, María se sentía avergonzada. Estoy bien, señora. Todavía puedo trabajar. Pero doña PHM insistía en que descansara. Cada día, además, mandaba preparar caldos nutritivos para ella. Aquel día, después de terminarse un cuenco de caldo de gallina, María empezó a sentir una molestia extraña en el vientre. Notó que algo caliente le corría por entre las piernas. Al principio creyó que se había orinado encima. Pero de pronto comprendió lo que ocurría y preguntó con voz alterada: señora, creo que voy a dar a luz. Enseguida el matrimonio salió corriendo a llamar a la partera. No tardaron en traer a doña Teresa. Solo ella entró en la habitación con María. Mientras tanto, don y doña PHM y también Tomás se quedaron fuera, esperando. Pasado algo más de una hora, oyeron por fin el llanto del niño. Doña PHM miró a su marido con alegría. Gracias a Dios. Al final ha dado a luz. Pero aquella alegría duró muy poco. Porque poco después supieron que María había muerto. En todos sus años atendiendo partos, doña Teresa nunca se había topado con un caso tan difícil. El niño no había salido de la forma normal. Cuando vio primero los deditos de los pies asomando, la mujer se quedó tan espantada que casi olvidó respirar. Luego gritó, desesperada: «Traed agua caliente, deprisa». Inés, la nueva criada que había entrado a servir en la casa desde que María se quedó embarazada, corrió a llevarle una jofaina. Pero al ver aquellos piececitos diminutos del recién nacido, estuvo a punto de desmayarse. Doña Teresa le arrebató la jofaina de las manos y la echó fuera. Con muchísimo esfuerzo logró sacar al niño del vientre de su madre. Pero no pudo salvar a María. Había perdido demasiada sangre. Murió en medio del dolor, apenas a tiempo de mirar una sola vez a su hijo antes de apagar el último aliento sobre la cama. Doña Teresa sintió compasión por aquella muchacha tan desgraciada, pero había hecho todo lo que estaba en su mano. Le cerró los ojos con la mano y murmuró: «En esta vida no me culpes. Si hay otra, tampoco». El mismo día que el niño vino al mundo, perdió a su madre. 3 años antes, la madre de María ya había fallecido por enfermedad. Su padre, roto por el dolor de perder a la mujer con quien había compartido la vida, también cayó enfermo y murió poco después. Por eso, cuando María se casó, decidió quedarse para siempre trabajando en casa del matrimonio PHM. Y ahora que había muerto, ya no le quedaba ningún familiar. El matrimonio, movido por la compasión, se encargó del funeral. Y además tomó al niño como hijo adoptivo. Aunque había perdido a su madre nada más nacer, como lo cuidaban con esmero, el pequeño iba poniéndose más y más hermoso cada día. Hasta Tomás mostró un gran cariño por él. Cada mañana, nada más despertarse, corría a verlo y a jugar con él. Y en el pueblo volvió a levantarse un gran revuelo. Todo el mundo alababa la bondad del matrimonio, diciendo que tenían un corazón inmenso.
Doña PHM, al oír aquellos elogios que tanto consuelo le daban, respondía: será la bendición que Dios nos ha concedido. En casa nunca hemos sido muchos. Ahora, con este niño, también nosotros estaremos menos solos. Llamaron al pequeño Mateo, como dando a entender, en el fondo, que cuando creciera debía recordar siempre la deuda de gratitud que tenía con quienes lo habían criado. La llegada del niño llenó la casa de alegría. Pero nadie imaginó que, después de las misas de las primeras semanas por la muerte de María, la casa de los PHM empezaría a verse golpeada una y otra vez por la desgracia. Lo primero fue el accidente de Doña PHM. Volvía de la capital de la provincia en su coche de caballos cuando se soltó una rueda y salió despedida, rodando por el suelo, con el cuerpo cubierto de heridas. Aquella mañana había querido subir a comprar algunas cosas y, de paso, traer unas telas nuevas para coser pañales y ropita para Mateo. En el mercado también vendían de todo eso, pero a ella le gustaba coser con sus propias manos. De regreso, iba todavía contenta en secreto por haber encontrado unos retales preciosos. Cuando cayó del coche, lo primero que hizo fue apretar con fuerza el paquete de tela para que no se manchara de tierra. Por desgracia, el accidente ocurrió muy cerca de la entrada del pueblo. Como el cochero no podía ayudarla a caminar, se la cargó a la espalda y echó a correr de vuelta a casa. Enseguida mandaron llamar al curandero Damián para que la atendiera. Y cuando las heridas de Doña PHM aún no habían terminado de cerrar, le llegó el turno a su marido de caer enfermo. Aquella mañana, como siempre, Don PHM había desayunado y salido hacia el taller. No había recorrido ni medio camino cuando se desató de pronto un aguacero. El cielo retumbó con truenos y relámpagos. Don PHM miró alrededor y vio unos plataneros un poco más adelante. Corrió hasta allí para resguardarse de la lluvia. Miró al cielo cubierto de nubarrones negros y murmuró entre dientes: si hubiera salido un poco antes, no me habría pasado esto. Tardó más de media hora en escampar. La ropa mojada se le pegaba a la piel y le resultaba insoportable. No le quedó más remedio que regresar a casa para cambiarse. Pero nada más cruzar la puerta empezó a estornudar una y otra vez. Inés, al verlo todavía empapado, exclamó enseguida: pero, señor, ¿cómo viene así? Voy a la cocina a poner agua a calentar, que no vaya a ponerse enfermo. Empapado por la lluvia, Don PHM empezó a temblar de frío. En la cocina, Inés se apresuró a encender el fuego para hervir el agua. Apenas prendieron los leños, Don PHM acercó una silla y se sentó al lado. El calor del fuego le secó un poco la ropa, pero su rostro se iba poniendo cada vez más rojo. Y de pronto sintió que la cabeza le daba vueltas. El cuerpo se le venció de golpe y cayó al suelo desmayado. Inés se llevó un susto tremendo. Apagó el fuego a toda prisa, ayudó a Don PHM a volver a su cuarto y corrió después a buscar al curandero Damián. Cuando ambos regresaron, Doña PHM, desde su habitación, oyó el revuelo y llamó en voz alta: «Inés, entra aquí». La muchacha llevó al curandero hasta la estancia para que pudiera tomarle el pulso a Don PHM. Luego volvió a salir. «Sí, señora», me llamaba. «¿Hay visita en casa?». He oído una voz de hombre. Como Doña PHM llevaba varios días sin levantarse, era Inés quien le subía la comida y el agua hasta la habitación. Por eso no sabía bien lo que estaba pasando dentro de la casa. A aquellas horas, normalmente, Don PHM ya estaría en el taller. Y en la casa, aparte de la criada, solo estaba ella. Al oír un momento antes a Inés hablar con el curandero, había creído que se trataba de alguna visita. Pero cuando supo que su marido se había desmayado, se estremeció. ¿Y ahora ya ha despertado? Anda, llévame con él. Sin esperar a que Inés se acercara, Doña PHM trató de bajar de la cama por sí sola.
pero en cuanto los pies tocaron el suelo, un dolor agudo le atravesó la pierna y la frente se le cubrió de sudor. Al verla así, Inés se apresuró a sostenerla. Poco a poco, las dos fueron caminando hasta la habitación de don PHM. En ese momento, el curandero acababa justo de tomarle el pulso. Sacó unas hierbas medicinales de su talega y se las dio a Inés con instrucciones precisas. Bájalas enseguida a la cocina y ponlas a hervir. Parece que la lluvia de principios de temporada le ha sentado mal. Ha cogido un enfriamiento fuerte. Inés ayudó a doña PHM a sentarse en una silla junto a la cama y se marchó con las hierbas. Doña PHM contempló a su marido, todavía inmóvil sobre el lecho, con los ojos llenos de angustia. Pero si aún no ha despertado. No se preocupe, señora. En un rato abrirá los ojos. Y, efectivamente, tal y como dijo el curandero, algo más de una hora después los párpados de don PHM temblaron levemente y se abrieron despacio. Solo entonces doña PHM pudo soltar un suspiro de alivio. Aún así, Damián también les advirtió de que, aunque ya hubiera recuperado el conocimiento, el cuerpo de don PHM seguía muy débil. Un catarro así no iba a curarse de un día para otro. Durante los días siguientes tenía que haber siempre alguien a su lado. Y, si sucedía cualquier cosa, debían avisarlo de inmediato. Antes de marcharse de la casa, el curandero añadió que aquella misma tarde debían prepararle un baño de hojas medicinales para que el cuerpo se le aliviara un poco. Doña PHM asintió y le dio las gracias, mandando a la criada que lo acompañara a la salida. Al ver el rostro pálido de su marido, sintió una punzada de dolor en el pecho. Pero, en el estado en que ella misma se encontraba, tampoco podía hacerse cargo de nada. No le quedó más remedio que dejar todos los asuntos en manos de la criada. Inés acompañó al curandero hasta la puerta y luego volvió a toda prisa a la cocina para preparar la medicina. Al verla ir de un lado a otro, doña PHM se acordó de los dos criados de antes. Inés era algunos años más joven que María. Pero cuando María vivía, no tenía que encargarse sola de todo como ahora. Por las noches, cuando Bruno regresaba del taller, también ayudaba a su mujer con las tareas. Y ahora, al ver a Inés desvivirse de aquella manera, doña PHM sintió una pizca de compasión. Cuida bien del señor. Cuando llegue fin de mes, te daré unas monedas más. Con la condición de criada, Inés tenía la obligación de atender a sus amos con esmero aunque nadie se lo recordara. Pero aún así, que le prometieran un pago extra la llenó de gratitud. Se acercó a doña PHM, la ayudó a ponerse en pie y la condujo de vuelta a su habitación. Mientras andaban, le decía: «Descanse tranquila, señora. No piense tanto, que eso empeora el cuerpo». Durante los días siguientes, don PHM pasaba ratos consciente y ratos perdido. A veces abría los ojos y alcanzaba a ver una silueta familiar moviéndose por la habitación. Más de una vez se estremeció. Pero luego se obligaba a sí mismo a apartar aquella idea. No podía ser. Seguramente, por culpa de la fiebre y la debilidad, estaba viendo cosas. Se tomó toda la medicina y fue recuperándose poco a poco. El color dejó de huirle del rostro. Aurora, al enterarse por conocidos de que su madre había sufrido un accidente, vino a toda prisa desde Valdelinares. Y al ver que sus padres seguían sanos y salvos, aunque enfermos, la angustia que llevaba dentro disminuyó un poco. Se quedó unos días más para cuidar de ellos. Hacía muchísimo tiempo que en casa de los PHM no estaban todos los hijos reunidos. Aquella noche, doña PHM, contenta, entró en la cocina para preparar los platos que más le gustaban a Aurora. Cuando todos se sentaron a la mesa, las risas y las voces llenaron la casa sin parar. Y a la hora de acostarse, Tomás insistió con terquedad en que su hermana fuera con él hasta la cama. Desde la muerte de María,
salvo cuando jugaba con Mateo, su cara había estado siempre apagada. Aurora sintió ternura por aquel hermano suyo, ya adulto de cuerpo, pero tan inocente de mente. Le sonrió y asintió. De acuerdo. Esta noche me quedaré un rato contigo. Quizá porque tenía a su hermana al lado, Tomás se durmió enseguida. Cuando Aurora oyó su respiración tranquila, se levantó con cuidado. Pero al llegar a la puerta escuchó la voz baja de su hermano. Hermana María, has vuelto conmigo. Aurora pensó que, durante todo aquel tiempo, Tomás había echado mucho de menos a la criada. Por eso, incluso dormido, la seguía llamando en sueños. No le dio más importancia. Cerró suavemente la puerta de la habitación y se marchó. Lo que Aurora no sabía era que, en el rincón oscuro del cuarto de Tomás, un par de ojos rojos brillaban fijos sobre su hermano. A la mañana siguiente, Aurora se levantó temprano para preparar la comida para toda la familia. Durante aquellos días, don PHM no había podido ir al taller y estaba impaciente por no tener a nadie que lo dirigiera en su lugar. Apenas terminó de comer, sin ni siquiera tomarse el té, salió con prisa por la puerta. Dentro de la casa solo quedaron doña PHM, Aurora, los niños y el pequeño Mateo. Aurora, que ya era madre, sintió una compasión inmensa por el niño en cuanto lo vio. Había perdido a su madre nada más venir al mundo. Y, aún así, estaba cada día más hermoso y rollizo. Aurora y doña PHM se entretuvieron jugando con él, sin darse cuenta de en qué momento Tomás había salido de la casa. Pasada algo más de una hora, Mateo empezó a llorar seguido, porque tenía sueño. Doña PHM se lo entregó a Inés para que lo meciera. Y como hacía mucho que madre e hija no tenían un rato libre para hablar con calma, se quedaron charlando dentro de la habitación. Al saber que Aurora llevaba una vida tranquila con su marido, doña PHM sintió cierto consuelo. Su hija estaba bien asentada. La única preocupación que le quedaba era Tomás. Pero más adelante, cuando ella y su marido murieran, Mateo ya sería mayor. Entonces quizá él podría encargarse de Tomás en lugar de ellos. Las dos estuvieron hablando tanto rato que perdieron la noción del tiempo. No fue hasta que Inés terminó de preparar la comida del mediodía y entró a llamarlas cuando salieron de la habitación. Doña PHM miró alrededor y, al no ver a su hijo, preguntó de inmediato: ¿Dónde está tu señorito, Inés? Creía que estaba en su habitación con usted, señora. En ese instante, madre e hija se quedaron heladas. No sabían a dónde había ido Tomás. Las dos salieron a buscarlo por toda la casa. Pero no había ni rastro de él. Una sensación terrible se apoderó del corazón de doña PHM. Mandó a Inés al taller a buscar a su marido. Luego empezaron a ir de casa en casa preguntando por el pueblo. Pero todo lo que recibían eran negaciones con la cabeza. Y quién sabe por qué impulso, doña PHM acabó caminando hasta el cementerio. Allí encontró a su hijo desmayado junto a la tumba de María. Lanzó un grito desgarrador. Tomás. Hijo, ¿qué te pasa? Entre todos lo llevaron de vuelta a casa. Don PHM llamó a su hijo durante un buen rato antes de que éste abriera por fin los ojos. Tomás miró a la gente reunida y preguntó, confundido: ¿Qué ha pasado? Al ver que había despertado, doña PHM rompió a llorar de alivio. Aurora, de pie a su lado, le dio unas palmadas en el hombro para tranquilizarla. Cuando por fin todos se marcharon de la habitación, doña PHM bajó la voz y le preguntó: ¿Por qué has ido hoy al cementerio? Tomás respondió con toda inocencia: He visto a la hermana María. Me llamó y fui detrás de ella. Aquellas palabras dejaron a doña PHM desconcertada. María llevaba casi 2 meses muerta. ¿Cómo iba a poder volver? Cegaramente, pensó,
su hijo la echaba tanto de menos que había acabado viendo una ilusión. Se dijo a sí misma que, a partir de entonces, tendrían que vigilar a Tomás con más cuidado. Pero, desde aquel día, en casa de los PHM empezaron a ocurrir cosas todavía más extrañas. Lo primero fue la olla de arroz que Inés había cocinado al mediodía. Como todos habían salido corriendo a buscar a Tomás, nadie había probado bocado. Al anochecer, la criada levantó la tapa con intención de echar el arroz a las gallinas. Y en cuanto la abrió, un olor agrio y fuerte le subió directo a la nariz. Sobre los granos blancos habían aparecido además infinidad de puntitos negros. El arroz se había echado a perder. Pero aquello no tenía sentido. Ya había llegado el otoño y el tiempo no era tan caluroso como en verano. ¿Cómo podía ser que un arroz recién hecho al mediodía se hubiera estropeado por completo en tan solo unas horas? No era demasiado extraño. A Inés le cruzó por la mente una idea escalofriante. Cuando era pequeña, su abuela le había contado una historia. Si el arroz se estropeaba así de repente, era porque en la casa andaba algún espíritu haciendo de las suyas. Y cuanto más lo pensaba, más convencida se sentía. Con el puchero en brazos, fue directa a la habitación de doña PHM. Antes siquiera de que la señora pudiera decir nada, Inés habló con tono grave. «Señora, mire esto». Nada más levantar la tapa, doña PHM se cubrió la nariz con la mano. «¿Pero qué porquería traes aquí? ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres matarme del olor?». Aunque la señora la regañó, Inés no se echó atrás. Se inclinó y le susurró al oído lo que estaba pensando. Pero doña PHM se lo quitó de la cabeza enseguida. «Llevo décadas viviendo en esta casa. ¿De dónde iba a salir aquí ningún fantasma?». Y acto seguido señaló el puchero. «Saca eso de aquí. Solo de tenerlo delante ya me ensucia toda la habitación». Inés no tuvo más remedio que llevárselo. No sabía que, en cuanto desapareció tras la puerta, el rostro de doña PHM se había quedado blanco como la cera. Por dentro, un pánico sordo le recorrió el cuerpo. Decidió que a la mañana siguiente iría a ver a cierta persona. Solo esperaba que aquello no fuera como Inés sospechaba. Aquella noche, doña PHM se acostó más temprano de lo normal. En medio del sueño, creyó oír que alguien la llamaba. Se incorporó y abrió la puerta para salir al pasillo. Era plena noche y todos dormían profundamente. Sin embargo, le pareció ver una figura al fondo del corredor. Murmuró para sí. ¿Será Inés? Pensó que quizá la criada se había levantado para ir al retrete. Doña PHM estaba a punto de regresar a su cuarto cuando, de pronto, vio aquella silueta blanca aparecer en el ala baja de la casa. La figura extendió la mano, empujó suavemente la puerta de una habitación y entró dentro. Los ojos de doña PHM se abrieron de golpe por la sorpresa. ¿Qué significa esto? Aquella habitación llevaba vacía desde la muerte de María. Inés era tan miedosa que ni siquiera se atrevía a acercarse allí. Cada vez que doña PHM le mandaba barrer el cuarto, tenía que quedarse plantada junto a la puerta para que la muchacha se atreviera a entrar. Si la figura que acababa de ver era Inés, entonces ¿por qué demonios se atrevía a meterse en aquel cuarto en mitad de la noche? La curiosidad pudo más que el miedo. Doña PHM se acercó con pasos lentos y, al mirar por la rendija de la puerta, estuvo a punto de lanzar un grito. Por suerte, logró taparse la boca a tiempo. Dentro había una joven tumbada sobre la cama. El vientre se le alzaba enorme, como el de una mujer a punto de dar a luz. Por entre sus piernas corría sin parar un reguero de sangre oscura. La cortina le cubría media figura y, por mucho que doña PHM forzó la vista, no logró reconocer quién era. Pero aquella escena le hizo pensar en algo terrible. Se esforzó por tranquilizarse. No podía ser.
La persona en la que estaba pensando llevaba meses muerta. No era posible que hubiera aparecido allí. Pero antes de que lograra sacudirse del todo el espanto, la muchacha hizo algo que la dejó aún más horrorizada. Bajó la mano entre sus piernas y, con un movimiento imposible, sacó de su propio cuerpo a un bebé. El niño estaba cubierto de sangre de arriba a abajo. Al ver aquella escena, doña PHM no lo soportó más. Se dobló y vomitó allí mismo. Quiso cerrar la puerta y marcharse en silencio. Pero, en el instante en que se volvió, el cuerpo ensangrentado de la joven apareció de pronto frente a ella. Presa del terror, doña PHM soltó un grito desgarrado. Al instante cayó al suelo redonda, desmayada. Su grito había sido tan fuerte que, sin embargo, nadie en la casa pareció oírlo. La muchacha ensangrentada contempló a la señora tendida e inmóvil en el suelo. Luego curvó apenas los labios en una sonrisa y desapareció. A la mañana siguiente, cuando Inés se levantó para ir a la cocina a preparar el desayuno de don PHM, se encontró a su señora tirada en el pasillo. Lanzó un grito, aterrada. «Señora, despierte». Al oír el alboroto, Aurora abrió la puerta de su habitación. En cuanto vio a su madre tendida en el suelo, corrió a ayudar a Inés a llevarla de nuevo a la cama. Cuando doña PHM volvió en sí, Aurora le preguntó enseguida: «Madre, ¿qué hacía usted fuera en mitad de la noche?». La mirada de doña PHM se volvió extraña por un instante, pero recuperó muy deprisa su expresión habitual. «No pasa nada. Es que lo de Tomás me dejó tan asustada que me sentí mal, eso es todo». Aurora conocía muy bien el carácter de su madre. Durante años, pasara lo que pasara en la casa, siempre había sido don PHM quien se echaba a la espalda las grandes cargas. Su madre cuidaba del hogar, sí, pero en cuanto apoyaba la cabeza en la almohada dormía de un tirón hasta el amanecer. Y, sin embargo, aquella noche había aparecido desmayada en el pasillo. Al pensar en lo ocurrido con Tomás en el cementerio y ahora esto de su madre, Aurora sintió que había algo raro en todo aquello. Antes ya había habido bastante revuelo con el accidente de doña PHM y la enfermedad de don PHM. Uno había sufrido un percance, el otro había caído enfermo. Había algo extraño. Pero por más vueltas que le daba, no lograba explicárselo. Como doña PHM insistió una y otra vez en que no ocurría nada, Aurora acabó dejando a un lado aquellas sospechas. Durante todo aquel día, no permitió que su madre saliera de la habitación. A la hora de comer le llevaba a ella misma los platos hasta la cama. Y cuando la señora terminaba, Aurora recogía la bandeja y la sacaba de nuevo. Por la noche, aburrida de quedarse sola en el cuarto, doña PHM le pidió a Inés que llevara a Mateo a dormir con ella. Pensó que así podría conciliar un sueño tranquilo. Pero no llevaba dormida mucho tiempo cuando el llanto del niño la despertó sobresaltada. Se incorporó, bajó de la cama y avivó la lámpara de aceite. Cuando la luz amarillenta llenó la habitación, todo quedó a la vista con claridad. Y justo en el momento en que doña PHM se volvió, el rostro monstruoso de Mateo la hizo gritar de puro terror. Cayó de espaldas al suelo y empezó a retroceder como pudo. Sobre la cama, el niño abrió la boca en una sonrisa que le llegaba casi hasta las orejas. Ya no tenía la cara redonda y adorable de siempre. Parecía un demonio. De las comisuras de su boca asomaban dos colmillos afilados. De un salto se plantó en el suelo y empezó a avanzar, paso a paso, hacia la mujer. Muerta de miedo, doña PHM tartamudeó: tú, ¿qué clase de cosa eres? Nada más pronunciar aquellas palabras, una carcajada salvaje resonó en el aire. De repente, el pequeño estiró el brazo y fue directo a cerrarle la mano alrededor del cuello. En realidad, la noche anterior, antes de perder el conocimiento, doña PHM ya había alcanzado a ver bien el rostro de la muchacha ensangrentada.
Y la inquietud que llevaba dentro no había hecho más que crecer. No había podido darle a la familia PHM un heredero digno. Pero, al menos, debía proteger a su hijo a toda costa. No podía morir todavía. Fuera como fuera, tenía que salvar a Tomás y a toda su familia. Por eso aquella noche había querido tener a Mateo durmiendo a su lado. Había pensado que, si el niño estaba allí, aquella muchacha no se atrevería a presentarse para asustarla. Pero jamás imaginó que Mateo fuera a adoptar de repente aquella forma aterradora. Y justo cuando creyó que aquella mano iba a estrangularla hasta la muerte, doña PHM volvió a desmayarse sobre el suelo helado. Cuando despertó, el cielo ya estaba casi aclarando. Mateo había recuperado su aspecto habitual de niño rollizo e inocente. Pero doña PHM seguía tan horrorizada que llamó a Inés para que se lo llevara de inmediato. Durante los días siguientes, aunque su hija la cuidaba sin descanso, el rostro de doña PHM se fue volviendo cada vez más pálido. Parecía que le hubieran vaciado el cuerpo de toda fuerza. Al verla así, Aurora fue al mercado y compró una gallina para preparar algo nutritivo para sus padres. No dejaba que doña PHM se levantara de la cama. Incluso cuando la señora insistía en salir a dar una vuelta, Aurora se negaba. Doña PHM sabía que su hija lo hacía por preocupación. Pero por dentro sentía que las entrañas le ardían como si tuviera fuego. Lo que de verdad la estaba consumiendo era el miedo por la seguridad de su familia. Desde la muerte de María, también ella había comprendido que en aquella casa no dejaban de suceder cosas extrañas. Y quien más le preocupaba era Tomás. Su hijo no tenía la viveza de los demás. Hacía poco había ido él solo hasta el cementerio del pueblo. Doña PHM temía que el espíritu de aquella muchacha hubiera regresado para vengarse y que quisiera cobrar la vida de su hijo. Aquella noche, la señora se revolvió durante horas sin poder dormir. Después de darle muchas vueltas, se incorporó de golpe. Tenía que ir a ver a alguien. Necesitaba pedir ayuda a una persona concreta. Aprovechando que su marido y sus hijos ya dormían, salió de casa a escondidas. Lo que nadie esperaba era que, cuando don PHM y Aurora la encontraran, ya no fuera más que un cadáver sin alma. Aquella mañana, unos niños del pueblo fueron quienes descubrieron el cuerpo de doña PHM en el cementerio. Yacía precisamente a los pies de la tumba de María. La gente del pueblo pensó que la señora había salido en plena noche a llorar por la criada a la que tanto había querido, y que, por culpa del sereno, había muerto allí de frío y enfermedad. Nadie conocía la verdad que se escondía detrás de lo ocurrido. De vuelta en la casa de los PHM, el ambiente de luto lo cubría todo. Aurora y Tomás lloraban a gritos junto al ataúd de su madre. Don PHM, con el rostro hundido, guardaba el dolor en silencio. En lo más hondo pensaba que, tal vez, aquella era la consecuencia que su esposa tenía que pagar por todo lo que había hecho antes. La noche anterior al entierro, don PHM se quedó dormido junto al ataúd de su mujer. En medio de aquel sueño confuso, creyó ver una figura que iba y venía. Trató de abrir los ojos del todo, pero no pudo. Solo sintió un escalofrío helado recorriéndole la espalda, como si una mano fría acabara de tocarlo. Sin embargo, cuando despertó, aparte de él, no había nadie más en aquella estancia. Todos los de la casa dormían profundamente en sus habitaciones. Con la muerte de doña PHM, todo pareció volver a la calma. Pero la paz duró poco. Nada más terminar el funeral, volvieron los problemas, esta vez en el taller de carpintería. Lo primero fue un encargo destinado a un funcionario importante de la capital comarcal. Como don PHM llevaba unos días agotado y ocupado por el funeral de su esposa, se había quedado en casa descansando. Por eso mandó a Tristán, uno de sus oficiales, a entregar el pedido en su lugar. Pero, al caer la tarde, mientras don PHM tomaba el aire sentado ante la puerta,
vio a Tristán regresar corriendo, con la cara desencajada. Jadeando, dijo: «Señor, esto no ha salido nada bien». Don PHM se puso serio. «¿Qué ha pasado para que vengas así?». Tristán trató de recuperar el aliento y se lo explicó todo. Resulta que el lote que acababa de llevar había sido rechazado por completo. Y no solo eso. Aquel cliente se había enfurecido tanto que juró que no volvería a comprar nada más a Don PHM. Todo había sido por una sola letra en el texto grabado en el panel decorativo que había encargado. No se sabía cómo, pero en el taller habían tallado mal un carácter y, sin darse cuenta, habían rozado un nombre prohibido de la familia del funcionario. Aquel hombre lo tomó como una falta de respeto intolerable, como si Don PHM hubiera querido insultarlo a propósito. Al escuchar aquello, Don PHM subió enseguida a la capital para disculparse en persona. Pero el funcionario ni siquiera quiso recibirlo y mandó echarlo de la casa. Desde aquel día, los negocios dejaron de ir bien. Muchos pedidos empezaron a ser devueltos. Don PHM contemplaba abatido los montones de madera apilados, sin saber cómo recuperar la reputación que había levantado durante toda una vida. Uno de los trabajadores, al verlo tan consumido, sintió lástima de él y le sugirió: «Quizá debería llamar a algún espiritista o a un hombre de rezos para hacer una limpieza». Don PHM nunca había creído en aquellas ceremonias. Pero, fuera de eso, tampoco se le ocurría ninguna otra salida. Así que pensó que al día siguiente iría a buscar a un maestro espiritual llamado Basilio para pedirle ayuda. Aquella noche, al volver del taller, estaba tan cansado que se acostó temprano. En medio del sueño tuvo una pesadilla espantosa. Una persona que debería llevar mucho tiempo enterrada apareció de repente frente a él. Al ver aquel cuerpo cubierto de sangre, Don PHM sintió un terror inmenso. No me hagas daño. Y al mismo tiempo, en otra casa no muy lejos del pueblo, Bruno también soñó con su mujer. En el sueño, la ropa de María estaba empapada de sangre. Ella se acercó a su marido y lo miró con una tristeza insoportable. «Estoy muerta. He muerto de forma injusta». Aquellas palabras hicieron que Bruno se despertara de golpe. Se llevó la mano a la frente. Pensó en la mujer con la que se había casado de forma honrada. En aquel tiempo, tanto él como María habían sentido un agradecimiento profundo hacia el matrimonio PHM. Los dos habían jurado que trabajarían toda la vida para ellos. Y, sin embargo, él no había podido cumplir su promesa. Cuando María estaba embarazada, Bruno había dejado atrás a su esposa y a su futuro hijo y había huido del pueblo. Para entonces ya habían pasado más de 6 meses. Por suerte, al escapar había sido acogido por otro terrateniente de un pueblo cercano que lo había tomado como criado. Su vida allí no era demasiado dura, pero su corazón nunca había encontrado paz. Pensaba sin cesar en María y en el hijo que esperaba. Todas las noches, antes de acostarse, se repetía a sí mismo: «En cuanto reúna suficiente dinero, volveré a por ella y por el niño». Aquel día, Bruno estaba llevando un encargo a casa de un hombre rico de la comarca, famoso por ser el más cruel de la zona. Nadie sabía por qué, pero aquel hombre lo acusó de haberle robado dinero. Presa del pánico, Bruno acudió suplicando a Don PHM que lo ayudara. Y fue entonces cuando su amo le propuso una salida. «Escóndete una temporada. Con solo verte, ese hombre se pone fuera de sí. Como te quedes, a saber si no manda a alguien a matarte. Déjame a mí arreglar esto. Cuando todo se aclare, mandaré a buscarte». Bruno, confiando plenamente en las palabras de Don PHM y temiendo que el problema terminara salpicando a su mujer y a su hijo, no lo pensó más y huyó. Ahora, después de haber soñado con María en aquel estado, sintió una intranquilidad insoportable.
Ya tenía casi reunido el dinero suficiente para compensar al hombre rico si hacía falta. Pero antes quería volver a Valdemora, aunque solo fuera una vez, para ver cómo estaban María y su hijo. Creía que pronto podría reunirse con su familia. No imaginaba que lo esperaba al regresar era una noticia terrible. Cuando Bruno llegó a casa de los PHM ya había caído la noche. Apenas entró en el patio y estaba a punto de llamar a su mujer, oyó un llanto desgarrador dentro de la casa. Se acercó de puntillas y, al asomarse, vio a don PHM postrado, golpeando la cabeza contra el suelo mientras suplicaba. Y la persona que tenía delante no era otra que María. Los ojos de Bruno se abrieron llenos de espanto. Murmuró en voz baja. ¿Qué está pasando aquí? Bruno no sabía que la María que estaba viendo ya no era humana. Ahora era un alma en pena, un espíritu cargado de rencor. Le había costado muchísimo regresar a aquella casa para vengarse de quienes la habían matado. Solo después de convertirse en fantasma había descubierto la verdad que se escondía detrás de su muerte. Aquel día, preocupada por el futuro de su hijo, doña PHM había urdido un plan despiadado. Se había puesto de acuerdo con la partera para quitarle la vida a María y arrebatarle al niño que llevaba en el vientre. Al principio, el matrimonio solo había querido tenderle una trampa a Bruno para que huyera del pueblo. Sin él, María y su hijo no tendrían otro apoyo que la casa de los PHM. Así, cuando el niño creciera, sería él quien cuidara de Tomás en lugar de su madre. Y aquello no les parecía demasiado difícil. Pero luego doña PHM vio cuánto quería María al niño que llevaba dentro y temió que algún día la muchacha se marchara con él. Así que, en secreto, le dio dinero a la partera para que la matara durante el parto. Después del entierro de María, fue cuando don PHM descubrió toda la verdad. Y quedó horrorizado. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Aunque él también quería a su hijo, jamás habría imaginado que, por miedo al futuro de Tomás, terminarían arrebatándole la vida a otra persona. Pero la familia seguía en apariencia tranquila. Y don PHM tampoco podía permitir que las autoridades descubrieran el crimen de su esposa. Así que se tragó la verdad y la enterró dentro de sí. Adoptaron al hijo de María como si fuera suyo. Y él pensó que así, al menos, ya estaba pagando parte de su deuda. Cuando María supo la verdad sobre su propia muerte, el remordimiento y la rabia la devoraron. Quiso volver cuanto antes al pueblo para vengarse. Pero entonces su alma era todavía demasiado débil. No habían pasado aún los días necesarios desde su muerte, y además nadie le había rendido el culto adecuado. No tenía ni un ápice de fuerza oscura. Para quedarse en el mundo de los vivos tuvo que esconderse y escapar de los espíritus que venían a llevársela. Su alma quedó desgarrada como un trapo hecho jirones. Ni siquiera era capaz de aparecerse en sueños a su marido. Mucho menos de vengarse de quienes la habían matado. Pero cada vez que pensaba en su hijo, todavía en manos de aquellos asesinos, la rabia la sacudía por entero. Todos vais a pagar. Después de eso, María fue reuniendo poco a poco cada pizca de energía oscura que podía. Soportó el paso del tiempo, acumulando fuerza, esperando el día de regresar. Todas las desgracias que se abatieron sobre la casa de los PHM habían sido provocadas por ella. Al principio quería torturar al matrimonio poco a poco, para obligarlos a vivir en un miedo constante. Pero doña PHM, cruel incluso después de haberla matado, pretendía buscar a alguien que sellara su tumba con rezos y amuletos. Y eso hizo que el odio de María creciera todavía más. Así que, la noche en que la señora salió con intención de pedir ayuda a un hechicero, María la mató junto a su propia tumba. Don PHM ignoraba la verdadera causa de la muerte de su esposa. Pero en los últimos días no dejaba de soñar con el alma airada de María. Pensó que, al no haber podido descansar en paz, había vuelto para vengarse de su familia.
y por eso quería llamar a un hombre de rezos para realizar una ceremonia y darle descanso. Sin embargo, nada más verlo, el maestro Basilio se sobresaltó un instante. En el rostro de don PHM se notaba ya una sombra de muerte. Y además llevaba el cuerpo envuelto en una capa de energía oscura. Si aquello seguía así unos pocos días más, no viviría mucho más. Basilio comprendió enseguida que no se trataba simplemente de una racha de mala suerte. Detrás de la muerte de María se escondía un secreto. Miró a don PHM y le dijo con calma: tiene que contarme toda la verdad. Si no lo hace, por grande que sea mi poder, no podré salvar a su familia. Al principio, don PHM se anduvo con evasivas. Pero cuando supo que incluso sus hijos podían acabar arrastrados por aquella desgracia, sonrió con amargura y lo confesó todo. Basilio no pudo hacer otra cosa que negar con la cabeza: todo esto es fruto del pecado. Antes de ir a la casa de los PHM para preparar el ritual, el maestro había echado una tirada y consultado los signos. Sabía que el alma de María estaba devorada por un rencor profundísimo. Y, además, la muerte reciente de doña PHM había hecho crecer todavía más su fuerza oscura. Temía que, si no calmaban pronto aquel odio, María terminaría convirtiéndose en un demonio feroz. Y llegado ese punto, incluso la gente inocente del pueblo podría verse arrastrada por la desgracia. Basilio miró a don PHM con expresión severa. Prepare para mí varias cosas. A don PHM ya no le importaba demasiado su propia vida, pero seguía angustiado por sus dos hijos. Ni Aurora ni Tomás sabían nada del crimen que sus padres habían cometido contra María. No merecían pagar por ello. Así que obedeció sin rechistar las instrucciones del maestro y salió corriendo a comprar todo lo que le había pedido. Al caer la tarde regresó con un saco lleno de cosas. Dentro había un manojo de hilo rojo, un incensario, 3 monedas antiguas, un par de lámparas de aceite y varios fajos de papel para ofrendas. Basilio revisó todo y asintió. Muy bien. Después sacó de su bolsa unos papeles amarillos cubiertos de signos extraños dibujados con tinta roja. Se los entregó a don PHM. Llévelos encima para protegerse. Aurora y Tomás recibieron también cada uno un talismán igual. Para cuando todo estuvo listo, faltaban aún un par de horas para comenzar la ceremonia. Basilio mandó entonces a Aurora a preparar una olla de gachas blancas, porque luego iba a necesitarlas. La muchacha bajó enseguida a la cocina y encendió el fuego. Arriba, don PHM y el maestro seguían ocupados sin descanso. Fueron tendiendo el hilo rojo por toda la casa, cruzándolo de un lado a otro y deteniéndose en cada puerta. Para una persona común, aquel hilo no significaba nada. Pero para alguien versado en rituales era distinto. Colocado siguiendo cierto orden y reforzado con la fuerza del maestro, podía convertirse en una red capaz de encerrar a un espíritu. Basilio se estaba preparando para lo peor. Y si las cosas salían mal, aquella formación podría debilitar al fantasma y proteger a la gente del pueblo. Cuando todo estuvo dispuesto y la noche se acercaba ya a la medianoche, Basilio hizo sentar a la familia de los PHM detrás de él. Delante colocó una mesa de ofrendas. Sobre ella ardían 2 lámparas de aceite. Encendió un puñado de incienso y lo clavó en el quemador. Luego levantó la mano, formó sellos con los dedos y empezó a recitar en voz baja. De pronto, una ráfaga de viento surgió de ninguna parte y arrastró consigo una nube de polvo. Las hojas del patio se alzaron en un remolino. Y una figura blanca rasgó la oscuridad para descender justo ante Basilio. Detrás de él, Tomás exclamó con alegría: «Hermana María. Ha vuelto la hermana María». Y, en efecto, la muchacha que acababa de aparecer era el alma resentida de María, la persona a la que Tomás había echado de menos durante tanto tiempo. Pero mientras el muchacho la miraba fascinado,
Don PHM y Aurora temblaban de miedo. Los dos se postraban una y otra vez, murmurando súplicas. María contempló la actitud encogida de aquella familia y curvó apenas los labios. Al final también nos ha llegado el día. Basilio, por su parte, se mantuvo sereno. Mujer, deja atrás tu rencor y acepta marcharte en paz. No te destruyas por culpa de quienes obraron mal. Al oír aquello, María soltó una risa llena de desprecio. Desde que se había convertido en un espíritu errante, solo había pensado en vengarse. Quitarles la vida a los PHM le resultaba ahora demasiado fácil. Pero no quería acabar con ellos de un golpe. Quería hacerlos sufrir uno a uno, obligarlos a probar el mismo dolor insoportable que ella había soportado. La vez que llevó a Tomás hasta el cementerio ya había sido una advertencia. Si no lo mató entonces fue solo porque, cuando aún vivía, el muchacho siempre había sido bueno con ella. Pero doña PHM no entendió la advertencia. Al contrario, incluso quiso sellar su tumba con hechizos. Ella y Bruno habían prometido trabajar toda la vida con entrega para aquella casa. Y aún así, la familia había conspirado para separarlos, matar a María y arrebatarle al hijo que había llevado en su vientre. Doña PHM amaba a su hijo. Pero María también era madre. Y ni siquiera convertida en fantasma pudo arrancarse del pecho ese amor por su niño. Durante aquellos días, verla jugar con Mateo había hecho crecer dentro de María una rabia aún más feroz. Porque, si ella siguiera viva, quien debería haber estado al lado del pequeño sería su verdadera madre. Sus ojos ardían rojos como llamas. Miró al matrimonio y lanzó un grito desgarrado. ¿Con qué derecho vuestra familia merece ser feliz, mientras mi marido, mi hijo y yo hemos quedado separados entre la vida y la muerte? Os haré sentir poco a poco el mismo sufrimiento que yo he soportado. Quiero ver si entonces todavía sois capaces de sonreír. Nada más decir aquello, levantó el brazo e hizo un gesto extraño. En el acto apareció un remolino violento en el aire. Levantó a don PHM por los aires y lo arrojó con brutalidad contra el suelo. El hombre se retorció de dolor. De su boca brotó una bocanada de sangre fresca. Aurora se levantó sobresaltada. Maestro, ¿está bien mi padre? Quiso correr hacia él para ayudarlo a incorporarse, pero Basilio la detuvo de inmediato con un gesto. Le ordenó que se quedara atrás. En el estado en que se encontraba María, si Aurora se acercaba un solo paso más, quedaría impregnada de la energía oscura del espíritu. En el mejor de los casos, caería enferma. En el peor, perdería la vida. Basilio estaba haciendo un esfuerzo enorme por proteger a la familia y, al mismo tiempo, resistir la fuerza que desprendía María. Su energía parecía agotarse por momentos. En su interior calculaba cómo hacerla caer dentro del círculo ritual. Pero María fue más rápida. Extendió de golpe los brazos y arrastró a Tomás hasta dejarlo pegado a ella. Si le rompía el cuello, la muerte del muchacho le daría una nueva oleada de fuerza oscura. Y entonces el círculo del maestro dejaría de servir de nada. Al ver que la situación se volvía desesperada, Basilio sacó una espada de madera de su bolsa y comenzó a invocar su poder. Trazó signos en el aire. De sus dedos surgió una luz amarillenta. En un instante, aquella luz formó dos círculos concéntricos. Empujados por la fuerza del maestro, los círculos envolvieron el cuerpo de María. Una energía invisible hizo que sus manos empezaran a arder. No tuvo más remedio que soltar a Tomás. Su rostro se deformó por el dolor. Don PHM, como pudo, se incorporó y, al ver a su hijo a los pies del espíritu, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. No le hagas daño a mi hijo. La energía del maestro iba disipando poco a poco la sombra que rodeaba a María, pero aquello solo hizo estallar aún más su furia. Alzó las manos,
entrelazó los dedos de una manera retorcida y Basilio comprendió de inmediato lo que intentaba hacer. Estaba destrozando su propia alma para transformarse en demonio en ese mismo instante. Cuánto odio debía de llevar dentro para querer condenarse a no renacer jamás. Basilio siguió formando sellos con las manos y gritó: «Esto va mal». Y justo en ese momento, una voz sonó desde atrás. «María, ¿qué te pasa?». Quien acababa de llegar era Bruno. Había regresado a casa de los PHM pese al peligro, decidido a ver a su mujer y a su hijo. Y justo entró cuando vio a María reducida a aquella forma deshecha, suspendida entre el dolor y la locura. Hasta ese instante, Bruno no sabía que su esposa ya estaba muerta. Al ver la sangre sobre su ropa, creyó que la familia PHM la había maltratado. Pero cuando la vio flotando en el aire, a punto de convertirse en un monstruo, ya no entendió nada. Corrió hacia ella. Y gracias a la voz de Bruno, María recuperó por un instante la lucidez. El odio que la envolvía se debilitó un poco. Miró a su marido, del que había estado separada todo aquel tiempo, y rompió a llorar de dolor. ¿Por qué has vuelto tan tarde? Yo ya estoy muerta. Corre, salva a nuestro hijo. Bruno la miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que estás muerta? Estoy muerta. Incapaz de seguir contemplando el sufrimiento de aquellos dos desgraciados, Basilio se levantó despacio y le explicó a Bruno toda la verdad. Al final suspiró y dijo: «Convéncela para que deje atrás este rencor. Si sigue así, no hará más que cargar con más pecado. Y algún día será su propio hijo quien pague por lo que ella está sembrando». Ese niño al que se refería no era otro que Mateo. Si María seguía adelante con su venganza, tarde o temprano se convertiría por completo en un demonio. Y en ese estado ya no recordaría a su familia. A sus ojos, todos los habitantes del pueblo serían enemigos. Incluso Mateo podría acabar muerto por manos de su propia madre. Al oír aquello, Bruno, por mucho odio que sintiera hacia la crueldad del matrimonio PHM, no podía permitir que su mujer y su hijo terminaran así. La miró y le dijo: «Por mí, por nuestro hijo, descansa ya. Déjalo todo atrás». Aunque los dos pertenecían ya a mundos distintos, Bruno se lanzó hacia ella con los brazos abiertos, como si aún pudiera abrazarla. La escena de aquel reencuentro hizo que hasta Basilio sintiera los ojos humedecerse. Él sabía que el rencor de María no se desharía con facilidad. La razón por la que la energía oscura de María se había disipado en el momento en que Bruno corrió hacia ella era solo una. María había preferido rendirse antes que correr el riesgo de hacerle daño a su marido. Lo miró y sonrió apenas. «Cuida de nuestro hijo». Basilio, que estaba calculando el tiempo, alzó entonces la voz. Ya se acercaba la hora. Bruno se secó las lágrimas con la mano y miró al maestro. «Se lo ruego, ayúdela». Basilio levantó de nuevo las manos y comenzó a recitar las oraciones para guiar el alma. Poco después, el espíritu de María ascendió en silencio y se fundió con la noche. Cuando dejó de verse su figura, Bruno se agachó, miró a su hijo y sonrió con amargura. «Hijo mío, tu padre ha vuelto contigo». Lo único que Basilio había podido hacer era enviar a María a un lugar de recogimiento, donde esperaría hasta purgar el pecado de la muerte de Doña PHM. Solo entonces podría volver a renacer. En cuanto a Don PHM, el maestro no tenía manera de salvarlo. Apenas despuntó el amanecer, el hombre exhaló su último aliento entre el dolor de Tomás y Aurora. La muerte de Don PHM no la había provocado María. Aunque no hubiera quedado manchado por su energía oscura, tarde o temprano habría seguido el mismo camino que su esposa. Su hora ya había llegado. Y eso era algo de lo que no podía culpar a nadie. Pero antes de morir, al menos tuvo tiempo de enmendar una parte de sus errores.
Llamó a Bruno y a sus 2 hijos y les dejó dicho: dejad una parte de esta fortuna para Mateo. Y vosotros 2, tratadlo siempre como a un hermano de sangre. Luego volvió la vista hacia Bruno. Y el taller de carpintería te lo dejo a ti. Es una deuda que tengo con tu familia. Don PHM había trabajado toda su vida con la única esperanza de que su familia viviera bien. Pero por un solo instante de debilidad, al permitir el crimen de su esposa, pagó un precio demasiado alto. Miró a sus hijos por última vez y cerró los ojos lentamente. Aurora y Tomás se lanzaron enseguida a abrazarlo. El funeral de Don PHM se celebró poco después. Aunque Bruno no podía perdonar del todo los pecados de aquel matrimonio, también recordaba que, en otro tiempo, habían tratado bien a su esposa y a él. Por eso se encargó de que todo el entierro transcurriera sin problemas. Después de aquello, bajo el cuidado de Bruno, el taller fue recuperando poco a poco su prestigio. Mateo creció rodeado del cariño inmenso de su padre y también del afecto de Aurora y Tomás. Al fin y al cabo, los 2 hermanos habían sido inocentes desde el principio. Y era imposible que no hubieran sufrido terriblemente por la muerte de sus padres. Bruno nunca les mostró rencor. Siempre aceptó que cuidaran de su hijo. Y una noche, cuando se había quedado profundamente dormido, soñó que María volvía a aparecer ante la puerta de la casa. Lo miraba sonriendo con una felicidad serena. Tengo que irme. Ya no te preocupes más por mí. Bruno asintió despacio. Quizás su esposa había logrado por fin renacer en otra vida. Ahora su existencia era mucho mejor que antes. Pero el dolor seguía clavado en su pecho. Todo lo que él y Mateo tenían había sido pagado con la vida de María. Bruno se repetía a sí mismo cada día que debía vivir bien, sin traicionar nunca el sacrificio de su mujer. Y en cuanto a Teresa, la partera, poco después cayó gravemente enferma. La muerte empezó a rondarla de cerca. Probablemente, aquel también era el precio que debía pagar por su crimen. Por dinero, había olvidado toda diferencia entre el bien y el mal. Y al final no recibió ningún final feliz.